Continuamos con más AMA Noticias y seguimos recibiendo invitados en esta jornada de día lunes porque ya está junto a nosotros el diputado provincial del Frente Grande, Horacio Quiroga. Está llevando adelante, ha presentado justamente en la legislatura un proyecto de ley contra el negacionismo y vamos a hablar sobre esto y obviamente sobre el contexto social, podríamos decir, que enmarca esta presentación. ¿Cómo está, Horacio? Un placer, como siempre. ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias. Aquí nuevamente. Bien, ocupado de ciertas preocupaciones. La verdad que, digamos, no es un secreto a voces que estamos poniendo en agenda el futuro del país. Nos quedan escasamente menos de un mes para ir a una elección que es muy importante porque, bueno, define el destino del país, quizás como nunca en la historia política argentina, porque se han venido dando algunas manifestaciones, gracias al imperio de la vida democrática, pero que no dejan de preocuparnos a muchos y muchas, y que tiene que ver con el modo, digamos, institucionalizado que la derecha ha encontrado para expresar sus viejos anhelos y sus perennes intereses. Esto en la historia política argentina, si vos lo mirás, la cruenta historia política argentina, una de las cosas que le llama poderosamente la atención a mucha gente en el mundo es la cantidad innumerable de interrupciones del orden democrático a la sazón de los viejos modalidades de los golpes de Estado. Eso, cuando lo mirás en la temporalidad histórica, advertís que tenían actores más o menos recurrentes, y digo más o menos porque no siempre eran los mismos, pero los intereses que defendían y quienes estaban detrás en la conspiración para derrocar los gobiernos democráticos tenían que ver con, digamos, intereses del orden económico y territorial muy concretos. Después de la cruenta y sangrienta dictadura de 1976 hasta el 83, cuando recuperamos la democracia y muchos jóvenes advinimos al mundo de la política y de la democracia siendo estudiantes universitarios, por ejemplo, empezamos con memoria, verdad y justicia a construir condiciones de posibilidad para 40 años ininterrumpidos de democracia. Y que en este contexto, hoy, estemos en un punto de inflexión en donde, por un lado, estamos intentando desde el campo nacional y popular garantizar las condiciones de posibilidad para un gobierno de unidad nacional que tenga la capacidad de esforzarse por llevar a un mejor destino a toda la sociedad argentina. Del otro lado tenemos dos ofertas electorales al menos competitivas que expresan más o menos los mismos intereses y que van desde una posición de hacer estallar y licuar la idea simbólica, práctica y efectiva del Estado o la militarización en nombre de un orden que, entre otras cosas, tenemos un corto recuerdo del 2015 al 2019 que, puestos en ejercicio de la cosa pública, privilegian esos mismos intereses cuando no lo fugan en especulaciones financieras. Si este es el escenario donde estamos debatiendo la posibilidad de encontrar una salida y ir hacia la grandeza que la Argentina se merece, habemos muchos que venimos advirtiendo además, pero no por una cuestión de ideologización extrema sin sentido, sino porque fácticamente tenemos los elementos de juicio. Los discursos negacionistas han proliferado, los discursos de odio se han instalado en la agenda pública y en la vida cotidiana de los argentinos. Actos formales, podríamos decir, con respecto a esto, que es uno de los disparadores. Ya llegó, ¿no? Pero por eso. Flagrantes acontecimientos discriminatorios en las escuelas, en el esparcimiento público, hasta violencias
que están asusadas por este contexto, una cosa inaudita. En el 2015 nos sorprendimos con Juntos por el Cambio como una estructura político-electoral que representaba los intereses de la oligarquía terrateniente de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y parte de Córdoba. Y después expresaron lo que expresaron. Hoy vamos a una elección con una fórmula presidencial cuya vicepresidenta es un claro referente del partido militar desde hace años en la Argentina. Entonces no podemos meter debajo de la alfombra cuestiones que hacen a la constitución efectiva de nuestra posibilidad como sociedad democrática. Nosotros en octubre del año pasado, cuando había acontecido el lamentable episodio del atentado, el intento de magnicidio a nuestra vicepresidenta en ejercicio, discutimos bastante en el bloque, Frente Grande, Unidad Ciudadana, con los compañeros del espacio. Hablé con gente del Ministerio de Educación, también con los compañeros y compañeras que están en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, y veíamos la estricta necesidad de generar herramientas democráticas para que la sociedad sanjuanina se pueda ejercer en libertad creadora, construyendo conciencia ciudadana. Y presentamos en aquella oportunidad un proyecto que ya pasé por acá a comentarlo oportunamente, que tiene que ver con un programa socioeducativo interinstitucional para desarrollar tareas de concientización sobre este tema en la comunidad educativa. Bueno, ese proyecto fue girado a comisión como correspondía y lamentablemente hasta ahora no hemos conseguido poder avanzar significativamente en la aprobación de una herramienta que no tiene ninguna otra voluntad que estar a disposición de quienes tienen que tomar decisiones de política pública para el imperio de los derechos humanos en la provincia de San Juan y que se pusiera en práctica. Pero luego este año, ya al calor del tironeo electoral, vemos este despropósito el 4 de septiembre próximo pasado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en donde esta candidata a vicepresidenta hace formalmente una reivindicación no solo de la teoría de los dos demonios, sino concretamente de lo acontecido y ejecutado por los represores de la última dictadura. Entonces nos pareció realmente, y lo digo con toda honestidad ciudadana, sin especulación política, sino en beneficio y honra del acuerdo societal que fuimos capaces de hacer los argentinos de 1983 a la fecha, lo cual nos pone en un lugar egregio de respeto y consideración mundial. No por nada la UNESCO ha determinado que la ESMA sea un monumento mundial de consideración por la memoria. Digo, humildemente y quizás ingenuo, pensé que el ámbito de la legislatura era el ámbito adecuado para una expresión absolutamente democrática de representatividad ciudadana, porque hemos sido elegidos por el voto de la gente y nos toca como Estado de la República, el legislativo, velar por el imperio de la Constitución y de las leyes. Digo, una humilde declaración en repudio a que haya acontecido esa reivindicación de la dictadura. Si ustedes me preguntan, ¿te dijeron absolutamente que no? No, porque no me pueden impedir presentar el proyecto, y eso lo hice. Pero no logré anuencia inmediata en que fuera tratado sobre tablas, que lo pudiéramos debatir y que se aprobara la declaración, por supuesto porque respeto la mecánica de funcionamiento de la Cámara. Pasó a la Comisión de Derechos Humanos, y la verdad que albergo la esperanza ciudadana y democrática de que mis pares acompañen, tengan la voluntad de discutir el mejor tono en que tenga que ser hecha esa declaración. Pero digo que estoy preocupado por este tema, que haya sido así el proceso, porque la verdad que me parece que son temas de absoluta
validez en este momento histórico, que es absolutamente necesario no dubitar acerca de la defensa de lo adquirido y conquistado en materia de derechos humanos, y me parece que los temas serios no deben ser materia de tironeo especulativo electoral. Si son políticas de Estado, hay que honrarlas y hay que ejercerlas y desarrollarlas. Así que bueno, estamos trabajando en eso, más allá de mi verbalización en defensa de esta iniciativa, que me cabe en las generales de la ley, yo soy el autor del proyecto de declaración. Lo que también es cierto, como siempre, le ponemos el cuerpo a las ideas y estamos trabajando en el territorio, estamos levantando firmas, no por lo de la declaración, sí firmas en apoyo al proyecto, porque creemos en los procesos de formación y de concientización y creemos que es necesario tener en San Juan, por ley, herramientas que le permitan a sus gobernantes trabajar con la comunidad, acrecentando esta conciencia ciudadana que es menester tener, para que no nos sorprendan agoreros o pridigitadores que del día a la mañana pareciera que en la memoria corta suponen que borrando con el codo lo que todo un país y toda una historia política, cultural ha construido, se deba o se pueda romper por una preferencia electoral. Ahora, Horacio, también este tipo de herramientas, ¿no?, se utilizan, no sé, y no porque lo de afuera sea mejor, a ver, todo lo contrario, por algo han declarado la ex-ESMA como patrimonio de la UNESCO, pero digo, hay herramientas que, por ejemplo, se utilizan en Alemania, ¿no? Sí. Y que después culturalmente se ven interdisciplinariamente también, digo, plasmado de manera positiva. Es así, totalmente. Por eso digo, yo lo digo con total honestidad, no hay ninguna especulación, esto es parte de haber ganado derechos y haber aprendido a ejercernos en libertad democrática, cívica. Yo creo que estamos ante un problema. Hoy nos encontramos medio como en un atolladero para explicar un montón de cuestiones, porque creo que la política, y lo digo pidiendo disculpas, pero también haciéndome cargo de haberlo planteado siempre que he podido, creo que la política no solo se debe merituar en términos discentes, sino también docentes. Esto lo he dicho muchas veces. Y en ese escenario no deberíamos ser tan pragmáticos, y lo digo incluso para lo de nuestro espacio político, porque la agenda de la no política es la que genera esta ambivalencia de valores y estas dudas. Si lo que primara fuera el ejercicio pleno de la directriz política e ideológica, en todo caso lo que tendríamos activado de manera permanente es un sano debate democrático para que las mayorías acompañen a conciencia. Cuando nos gana la lógica de la no política, la política empieza a tener estos problemas y es absolutamente necesario ponerle el cuerpo y hablarle a la gente y decirle que no hay solución por fuera de la política y mucho menos sin democracia. Entonces estas cosas no deberían poder estar en tela de juicio. Así que, nada, convencido, militante de toda la vida y militante de la vida, independientemente del color político partidario, como ciudadano asumo este compromiso y estoy solicitando que avancemos en esta discusión, porque esta discusión también ayuda a clarificar de cara al 22 de octubre. Sí. Horacio, un placer, como siempre. Muchas gracias. Por favor, a ustedes. Hasta la próxima. Gracias.